Bueno, bienvenidos a mi canal de nuevo y en esta ocasión, como sabéis, siempre os vengo hablando de toda la ciudad de Astorga, ¿vale? No solamente de la ciudad de Astorga, en otros vídeos voy a ir hablando de los pueblos alrededor, de tradiciones, de leyendas y tal. En un vídeo anterior os hablé de la estructura de las casas antiguas de Maragatería y aquí tenéis un claro ejemplo de una estructura, ¿vale?, de casa muy antigua y de cómo las casas de la Riería, ¿vale?, de la zona de Maragatería, tenían un sistema no solamente de buhardillas en el techo, como se ve en la de al lado, sino también sus balconeras eran balconeras cubiertas, lo veis, ¿no? Y balconeras cubiertas a doble capa, no solamente a la zona del balcón, sino que avanzaba un poquito más allá del balcón con el objetivo de en esa balda poner las flores y adornar las casas con flores, cosa que se ha ido perdiendo y es una pena, porque como veis es una estructura preciosa de muchas casas. Bueno, este es el santuario de Fátima por detrás. Os hablé de que cuando se derribó el castillo de los marqueses de Astorga por parte de los napoleónicos, allá por las batallas del 1808, 1812 y tal, los dos sitios grandes que tuvo la ciudad, estamos hablando de que con esas piedras se restauraron la parte de de la Plaza Toros, ¿vale? Pues de aquí, del tejado de esta iglesia, se sacó la friolera de más de 30 balas de cañón y lombarda que se conservan en el acuartelamiento de Astorga a modo de homenaje. Por lo tanto, vamos, que el techo de esta iglesia estaba agujereado. De hecho, bueno, también hace unos años le cayó un rayo que partió la espadaña y hubo que recuperarla. Ok. Y bueno, a ver, aquí ahora os voy a hablar de temas interesantes. ¿Os acordáis que os hablé del castillo de los marqueses de Astorga? Vale, el castillo de los marqueses de Astorga estaba emplazado aquí. Fue derribado y fue sustituido por unas puertas que estuvieron hasta los años 60 que se llamaban la Puerta del Postigo. De ahí que la bajada que va hasta la carretera nacional sexta es bajada del Postigo y la calle mía es calle del Postigo, ¿vale? La calle donde yo vivo. Bueno, pues más o menos, como veis, estamos hablando de un emplazamiento privilegiado de todo lo que es la ciudad. Las murallas son murallas restauradas de origen romano, pero arregladas durante la época medieval. Carecen de adarves porque de aquellas, en la época romana, no se necesitaban. La época medieval, pues bueno, de que avanzaron la Reconquista hasta aquí, era muy difícil que subiese todo el tema de la pelea, ¿vale?, de las guerras que había alrededor. Por lo tanto, no acabaron de ser adarvadas, sino que la muralla se conserva lisa, como vemos, ¿vale?, porque no necesitaban guardar arqueros para los disparos. Vemos aquí pues algunas cosas del legado de esa época, como por ejemplo estas escaleras de origen medieval de la Plaza San Roque. No os las recomiendo subir, os recomiendo más subir por esas que por estas, porque estas son muy peligrosas, resbalan más que picio y ya he visto a más de uno dejarse las clavículas y los brazos. Bueno, pues más o menos con esto tenéis un esbozo de lo que es la historia de la ciudad.
En otros vídeos que iré haciendo a lo largo de estos días, os iré hablando de distintas cuestiones. Hasta luego. De distintas cuestiones, de distintas cositas que tenéis que ir conociendo de esta ciudad, ¿vale? De los distintos sitios que tenéis y tal. La calle del Postigo, como os he comentado antes, ¿vale? Y vuelvo a reiterar, era parte de la Vía de la Plata. La Vía de la Plata venía desde Emérita Augusta, Emérita Astorga. Es una vía que se ha perdido, una calzada romana que se ha perdido, literal. Y es una pena. Hay alguna gente que se la sigue haciendo, que viene por la zona de la Bañeza y demás, porque comunica la zona de la Bañeza pues con toda esta zona, ¿verdad? Y más o menos con ello pues tienes una visión global. Este barrio, que es el barrio San Andrés, era el barrio de los panaderos. Aquí antiguamente había una cantidad de panaderías horrenda. Por ejemplo, ¿veis la casa amarilla del fondo? Era una panadería, ¿vale? La panadería de los padres de Marina, que luego la heredaron ellos, la continuó Maribí y su hermano hasta que faltaron, etc. O sea, una tradición de hornos de panadería. De hecho, antiguamente cuando yo era pequeño, este barrio olía a pan recién hecho. La iglesia que vemos ahí al fondo es la iglesia de San Andrés, de origen neogótico. Como os comenté, cuando los napoleónicos derribaron un poquito todo lo que son los edificios de la ciudad de Astorga. Voy a pasar las cosas aquí delante de casa. Derribaron esa iglesia, que esa iglesia está construida sobre un tema románico, ¿ok? Bueno, esa es la calle Buraca. Se le llamaba la calle Buraca porque un buraco era un agujero, ¿vale? Y en realidad se le llamaba así porque era tal la cantidad de agujeros que había por este lado de la muralla, que al final, lamentablemente, acabó cediendo la muralla, y ahí donde veis esas matas que están por detrás del edificio que antes os enseñé de las 5 llagas, unas viviendas que había ahí, se derrumbó la muralla y mató a 10 vecinos. Esto en el año de gracia del 61-62. Ok, que fue una tragedia que salió hasta en la prensa. Sobre el origen de todas las casas estas que están pegadas, os voy a hablar de una leyenda que os va a encantar. Aquí al principio de la cuesta había un médico viviendo que era de origen judío, junto con una criada. La criada se enamoró de un imbécil, ¿vale? La criada se enamoró de un auténtico gilipollas. Vale. Bueno, pues se dice, se rumorea, etcétera, que el origen de estas casas viene de esa época. Y os voy a comentar por qué. Aquí, frente por frente, había un granjero viviendo que estaba construyéndose la casa, ¿vale? No me digáis cuál casa, si era esa, no lo sé. Así de claro. Y se rumorea que los ladrones, esto te estoy hablando de primeros del siglo XX, del 1900 y poquito, entraron en la casa del médico que vivía al final de la cuesta, aquí al giro. Bueno, cuando bajábamos y os iba enseñando un sitio que aparece de solar, que hay un
uno de los murales Dados, que os enseñaré todos los murales que hace Dados 2.0 aquí en la ciudad, que tiene unos murales impresionantes. Pues resulta que, como os iba comentando, los ladrones entraron en la casa, mataron a la criada y mataron al médico y salieron corriendo y se refugiaron en el jardín de la sinagoga, que de aquellas estaba sin luz. Entraron a buscarlos y estos tiraron la olla de oro que robaron por encima de la muralla. Se dice que el paisano, el labrador, hizo desaparecer la olla de oro en su patio porque se lo estaba construyendo y era pleno verano. A los pocos años rompió el cemento y el labrador, que estaba viviendo, alquilando las tierras a los grandes señores terratenientes, en concreto al marqués de la zona de Astorga, le compró la mitad de las tierras y todos los solares que dan de esta calle. Hizo toda esta línea de casas que están pegadas a la muralla, que eso se dice de ellos y de sus descendientes, ¿vale? Pero eso ya os digo que es una leyenda urbana, ¿vale? Vamos, que no le vayan ahora a reclamar a los descendientes absolutamente nada, pero es una leyenda que supuse yo que, como entra dentro de las leyendas negras, os gustará. Y en el solar, antiguamente había un pub, y la gente que tuvo ese pub, que se llamaba el Caelis, ¿vale? Por cierto, un saludo a mi amigo Juan Pedro. Decían que ahí pasaban cosas raras, que se veían fantasmas y se veía actividad paranormal y tal. De hecho, hay varios sitios de actividad paranormal que os comentaré en alguno de los vídeos sobre la ciudad de Astorga, los sitios para los que os gusta el tema supergore, ¿vale? Y reiteraremos sobre esta leyenda y sobre otras y de dónde ver cositas un poquito raras, ¿vale? Pero eso os iré informando en varios vídeos. Por eso os invito a que os suscribáis, os invito a que me sigáis en estos canales, que trato de que sean dinámicos, interesantes y llenos de conocimiento, ¿vale? Que espero os disfrutéis, que espero vuestros comentarios y qué os gustaría conocer de la ciudad de Astorga, qué verdaderamente os gustaría saber, qué es lo que tenéis ganas de que yo os hable de la zona. Espero vuestros comentarios. Gracias.